Revelado. La increíble historia de amor que transformó a un monstruo en el héroe de su pueblo. Alejandro siempre había sido visto como un monstruo. Su cuerpo robusto y su rostro surcado de arrugas por el desgaste de la vida, sumados a una mirada profunda que podía helar a cualquiera, lo convirtieron en el blanco de los murmullos en el pueblo. Desde joven había cargado la pesada cruz de ser el huérfano que eligió el camino de la soledad. El rechazo social se convirtió en su sombra, y cada paso que daba resonaba con el eco de la burla y la desconfianza. Sin embargo, en su interior escondía un mundo de emociones. Un deseo intenso de ser comprendido coexistía con un miedo paralizante a ser rechazado. Una lucha constante entre el anhelo de conexión y la certeza de la condena. Cuando Valeria llegó al pueblo como la nueva maestra, poco sabía que su amabilidad se convertiría en una chispa en la oscura vida de Alejandro. En un día caluroso, mientras él trabajaba en su pequeña parcela, rumiando viejas heridas, las palabras dulces de Valeria resonaron en su mente. La tierra también merece ser cuidada. Fue un momento revelador, donde la soledad comenzó a desvanecerse ante la posibilidad de una conexión genuina. Pero podría dejar atrás su historia de rechazo. Podría permitirse soñar con ser algo más que un paria. Aunque se esforzaba por ser mejor, los ecos de su familia lo perseguían. La lealtad que sentía hacia ellos era un peso abrumador. A pesar de sus constantes burlas y críticas, eran los únicos lazos que le quedaban. Un dilema moral se instaló profundamente en su pecho. Luchaba entre su deseo de trascender su pasado y la fidelidad hacia aquellas voces que lo habían estigmatizado. La angustia crecía en él, cada vez que Valeria le hablaba sobre la posibilidad de participar en un concurso de ciencias del pueblo. La idea de exhibir su trabajo lo llenaba de terror. Una vez más, se expondría a la risa de aquellos que lo miraban con desdén. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba el día del concurso, la presión se intensificaba. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole lo incapaz que era. Se encontró un día frente al espejo, su propio reflejo le devolvía una expresión de desesperación. «No puedo hacer esto», se repetía mientras el sudor le corría por el cuello. Pero Valeria, con su fe inquebrantable, lo seguía animando, sembrando en él la semilla del valor. Sin embargo, el miedo a fallar, a no ser el hombre que ella veía en él, lo atrapaba como un monstruo en su propia cueva. Una tarde, mientras todos hablaban sobre lo que definía a un verdadero héroe, Alejandro sintió que su futuro se desmoronaba. La idea de convertirse en voz de esperanza se desdibujaba frente a la presión de debilitarse ante sus propios cuestionamientos. En ese instante se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era él. Era la voz de la autocrítica que lo mantenía encadenado a su pasado. Pero, ¿cómo liberarse de aquella carga? En la penumbra de sus pensamientos, la angustia lo consumía, y el dilema entre darse una oportunidad y ceder ante la desesperanza lo mantenía atrapado. Cuando finalmente llegó el día del concurso, una opaca sombra envolvía su corazón. Aquel espacio, repleto de miradas escrutadoras, parecía una jaula, pero en medio de la multitud una sonrisa lo iluminó. Valeria, firme y cálida, estaba allí,
y una chispa de esperanza renació en él. Aunque sus dudas lo asaltaban, algo dentro de él gritaba que debía enfrentarse a su propio monstruo, pero un grito interrumpió sus pensamientos. La tensión se palpaba en el ambiente. La pregunta urgente se alzaba en el aire. ¿Podría Alejandro demostrar que más allá de su aspecto había un héroe en su interior? La historia de su lucha apenas comenzaba. Con cada paso que daba hacia el escenario, la angustia se asemejaba a un muro impenetrable. La voz en su interior se intensificaba, recordándole las dudas que lo habían atormentado durante años. «Eres un fracaso», susurraba. Pero en ese mismo instante, un destello de determinación comenzó a retumbar en su pecho. Al mirar a su alrededor, vio rostros escudriñadores que conocía bien, aquellos que habían sido el eco de sus inseguridades. Sin embargo, en el horizonte de su ansiedad, Valeria estaba ahí. Entre la multitud, su presencia era un ancla. Sus ojos brillaban con esperanza, un faro que lo instaba a ser más que su pasado. Solo un paso más, pensó, como si esa idea pudiera convertirse en una estrategia de supervivencia. Cuando finalmente se situó frente al jurado, las palabras que había preparado parecían huir a su mente. En su lugar, la emoción brotó como un río desbordado. Habló de su proyecto, de cómo la tierra era vida, de su conexión con cada planta que cultivaba, de la historia que llevaba consigo. Cada palabra fue un ladrillo que lo acercaba a la construcción de una nueva identidad. A medida que compartía su pasión, la voz interna que le dictaba su incapacidad empezó a apagarse, consumiéndose en el rugido de su fervor. De pronto, una imagen de su madre apareció en su mente. La infancia marcó su corazón, pero no podía permitir que ese lastre definiera su futuro. Con cada frase que pronunciaba se llenaba de poder, reescribiendo el guión de su vida. «Quizás soy un monstruo para algunos», pensó, «pero estoy aprendiendo a ser un hombre, y eso me importa más». Al cerrar su exposición, sintió que una parte de él se liberaba, no por la victoria en sí, sino por haber tenido el valor de mostrar al mundo su verdadero ser. Mientras el jurado deliberaba, una mezcla de incertidumbre y orgullo le inundó el pecho. La presión se disipó en la vulnerabilidad de aquellos momentos, y en ese respiro se dio cuenta de que su lucha no se reducía a un concurso. Era un largo proceso de autodescubrimiento, donde cada paso valía la pena independientemente del resultado. A la hora del anuncio, sus nervios se entrelazaron con una pizca de ansiedad. Finalmente, el jurado reveló su decisión. Mencionaron su nombre y él sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo, pero no por la derrota. Era el momento de la verdad. Aunque no ganó el primer lugar, su trabajo fue elogiado y recibió una mención especial. La mención resonó en su mente como un primer reconocimiento, un pequeño pero fundamental golpe en la puerta de un futuro. Aunque no salió triunfante, el cambio la había conseguido. Los murmullos en su cabeza empezaron a transformarse en murmullos de admiración. Se sentía más cerca de la luz que antes. Había tomado una decisión crucial en su camino, no solo hacia el reconocimiento, sino hacia la autovaloración. Se dirigió donde Valeria y sus miradas se encontraron. Había en ambas una chispa de entendimiento profundo. Su voz vibrante le dijo: «El siguiente paso es importante, Alejandro. No se trata solo de ganar, se trata de qué harás con esto». Él, comprendiendo el mensaje, asentía con determinación renovada. En su mente, una pregunta retumbaba: ¿qué próximo desafío asumiría? El camino no se detendría ahí. El eco de su evolución apenas comenzaba a resonar en las calles de su pueblo. En su interior, una brasa se encendía. La posibilidad de alcanzar algo más grande que él mismo, que valiera la pena. ¿Cómo se vería su vida si dejara de esconderse?
La historia de Alejandro estaba lejos de terminar. Mientras el murmullo del evento se desvanecía en su memoria, Alejandro se vio inmerso en una marea de sensaciones inesperadas. La mención especial era una puerta entreabierta, un indicio de que había sido escuchado. Pero, más allá del reconocimiento, estaba la oportunidad de llevar su mensaje más lejos, de tejerlo con las experiencias de aquellos que compartían sus luchas. Comenzó a vislumbrar un propósito más elevado. Ese impulso lo llevó a buscar, en su interior, la chispa que lo había motivado a comenzar su aventura. Así, decidió crear un pequeño grupo en su pueblo enfocado en la agricultura sostenible. El objetivo era compartir conocimientos, involucrar a otros y darles voz. Había aprendido que su historia no solo le pertenecía a él, sino que podía convertirse en un recurso comunitario, donde cada quien podría encontrar la suya. Los primeros encuentros eran titubeantes. Varios de sus vecinos, al principio recelosos, no podían evitar dejarse llevar por sus propias inseguridades. Recordó su propio camino y los pensamientos que habían amenazado con ahogarlo. «Es normal tener miedo», decía a los participantes, asegurándoles que no se trataba de ser perfectos, sino de estar dispuestos a crecer, juntos. Con cada sesión, la sala se llenaba de vida. Alejandro compartía su historia, pero también escuchaba la de los demás. La vulnerabilidad colectiva se convirtió en un poderoso catalizador. Descubrió que a menudo los momentos más difíciles traen consigo lecciones valiosas. Así, una mujer del grupo reveló que había abandonado su sueño de ser chef debido al miedo a fracasar. La conversación fluyó entre recetas y técnicas agrícolas, pero también se adentró en la idea de redescubrir lo que amaba. Una tarde, tras una intensa discusión sobre el pasado, vio en la mirada de sus vecinos un reflejo de sus propias luchas. Cada risa, cada lágrima compartida era un ladrillo más en la construcción de su propia fortaleza. Comprendió que el impacto que deseaba tener iba más allá de su propio crecimiento. Estaba forjando lazos, convirtiendo la duda individual en una fuerza colectiva. Sin embargo, no todo era fácil. Había quienes lo veían como el monstruo que aún llevaba dentro y no vacilaban en recordárselo. Un día, durante una reunión, un viejo conocido cuestionó su credibilidad. «¿Y tú qué sabes de trabajar la tierra de verdad?». La tensión se palpaba en el aire. Alejandro sintió que el pasado lo acechaba nuevamente, pero esta vez no iba a ceder al miedo. Respiró hondo, buscando en su interior la fortaleza cultivada en los últimos meses. «Sé lo que es sentir que no encajas», respondió con firmeza. «Sé que a veces el hecho de intentarlo puede ser un acto de valentía, y eso es más que suficiente». Las palabras resonaron en la sala. Se dio cuenta de que ya no dependía de un concurso o del juicio de otros para validarse. La lucha valía la pena precisamente porque estaba en camino de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Empezó a organizar eventos temáticos, donde cada persona podía presentar sus talentos, creando un espacio seguro para aprender y crecer. Cada pequeño triunfo, cada historia compartida, lo empujaba más cerca de su objetivo. En lugar de centrarse en cómo lidiar con el temor a ser juzgado, su enfoque pasó a ser cómo elevar a otros. Se sintió a la altura de su visión, pero a medida que su labor se expandía, también aumentaban las críticas. Una tarde, al cerrar la reunión, encontró una carta en la puerta de su casa. La abría con incertidumbre y vio que contenía palabras duras que desafiaban su capacidad y valía. Sintió cómo se encendía una llama en su interior. La crítica ahora se convertía en el combustible que necesitaba para seguir. Mientras sus pensamientos vagaban en la noche, comprendió que no podía dejar que el pasado lo definiera. Estaba en el camino correcto, pero qué desafíos internos y externos lo esperarían.
La determinación chisporroteaba en su corazón, pero ¿sería suficiente para encarar el próximo obstáculo? Las sombras del futuro susurraban, y una pregunta se plantó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar a quienes todavía veían en él un monstruo? La resolución estaba cada vez más cerca. Alejandro se despertó esa mañana sintiendo la carga de las críticas como un peso sobre su pecho. La carta seguía presente en su mente. Cada palabra resuena como un eco que no podía ignorar. Sabía que el próximo encuentro con su grupo de agricultura sostenible sería crucial. Tenía que enfrentarse a sus notorias inseguridades y mostrar que su lucha no era en vano. A medida que se preparaba, revisó sus notas, pero no encontró la claridad habitual. En lugar de enfocarse en las estrategias agronómicas que había planeado, su mente divagaba en la noción de cómo se veía a sí mismo. Un monstruo en la percepción de algunos, un líder en la de otros. Decidió que ese día no solo hablaría sobre cultivos, sino que expondría su verdad, la de alguien que también había caído y se había levantado. Al llegar al lugar del encuentro, notó las miradas expectantes de sus vecinos. Sin embargo, esa vez, en vez de ansiedad, sentía una determinación centrada. Comenzó por compartir un relato personal. La historia de sus propios fracasos y cómo éstos lo habían moldeado. En el silencio que se generó, las palabras parecían fluir con mayor fuerza, tejiendo un hilo de conexión con cada asistente. «No soy un experto», comenzó, «pero sé lo que es la duda y el miedo. Lo que quiero compartir hoy es que se puede reescribir nuestra narrativa, aunque otros no lo entiendan». El ambiente, antes tenso, se transformó poco a poco. Algunos comenzaron a abrirse, dejando escapar sus experiencias dolorosas. Un anciano que había sido agricultor toda su vida admitió que se sentía fuera de lugar en la nueva forma de cultivar que demandaba la modernidad. Una joven habló de cómo sus sueños de estudiar biología se habían visto truncados por la presión familiar. Cada relato se sentía como una chispa encendiendo un fuego de empatía en la sala. Sin embargo, al medir las reacciones, Alejandro percibió a su viejo conocido, el que había puesto en duda su credibilidad, al fondo de la sala. Esa presencia era como una sombra que lo seguía. Aún así, no iba a permitir que un solo obstáculo definiera su avance. Decidido a establecer un diálogo directo, lo convocó. «¿Qué opinas? ¿Crees que nuestros esfuerzos son en vano?», preguntó. Su voz no temía a la confrontación. La tensión en el aire era densa. El hombre, tras unos momentos de vacilación, se levantó. «No dudo de tus intenciones, Alejandro, pero la realidad es dura. ¿Cómo podemos cambiar el hecho de que la tierra no siempre responde como queremos?». Ese cuestionamiento lo llevó a reflexionar sobre su propia propuesta. En vez de defenderse, adoptó una postura de aprendizaje. Es cierto que la tierra presenta desafíos, pero también es un lugar de oportunidades. Lo que no podemos hacer es limitarnos a los errores pasados. Necesitamos encontrar la manera de trabajar en conjunto, apoyándonos. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que la clave no era demostrar su valía, sino crear un espacio donde todos pudieran ser escuchados. Lo que había iniciado como un grupo de agricultura se transformaba lentamente en un espacio de crecimiento personal. La conversación se volvió un fenómeno colectivo, cada voz levantándose no solo para compartir, también para apoyar. Mientras terminaba la reunión, sintió que el camino por delante estaba lleno de posibilidades. Alejandra, una de sus participantes más jóvenes, se acercó y le habló en un tono reservado. «Me gustaría enseñarte algo sobre plantas medicinales. ¿Podrías darme la oportunidad de presentarlo el próximo encuentro?». La idea lo iluminó. ¿Acaso su propio proceso de transformación podía abrir la puerta para otros? La dicha crecía, pero ahí estaba de nuevo una inquietud. ¿Qué más le exigirían a él esos desafíos y cómo podrían cambiar su vida para siempre? La noche caía mientras Alejandro se alejaba.
dejando tras de sí un grupo animado de voces. La idea de lo desconocido lo fijó en la incertidumbre. Sabía que, al aceptar el ofrecimiento de Alejandra, entraría en un territorio que no solo redefiniría su papel, sino que pondría a prueba su propia evolución. ¿Se atrevería a dejar que otros lideraran, arriesgando su propio espacio y reconocimiento? La respuesta lo perseguía en las sombras de su mente. La transformación estaba prendida en la llama de su interior, pero ¿sería capaz de ignorar su necesidad de control? Esas preguntas lo llevaron a una inevitable encrucijada. ¿Estaba listo para ceder su protagonismo por el bien del grupo? Solo el tiempo y el ego podrían decírselo. Las luces del atardecer iluminaban el camino de regreso a casa de Alejandro, pero el brillo cálido apenas lograba disipar la inquietud que lo acompañaba. La propuesta de Alejandra resonaba en su mente como un tambor insistente. Las inseguridades que había ido acumulando a lo largo de los años parecían cobrar vida, cuestionándolo. ¿Podía realmente permitir que alguien más tomara la delantera? A medida que la noche avanzaba, decidió sentarse con un cuaderno y un bolígrafo. A menudo, los antiguos rituales de escritura lo ayudaban a aclarar los pensamientos dispersos. Sin embargo, esa noche, el papel en blanco simplemente lo miraba, desafiándolo a traducir sus sentimientos en palabras. La frustración lo empujó a reflexionar sobre su pasado. Recordó cómo, en su infancia, soñaba con ser admirado, un referente en el ámbito agrícola, sin entender que ese mismo anhelo de validación podía convertirse en un obstáculo. En medio de esos recuerdos persistentes, algo cambió. Comenzó a escribir sobre los momentos de incertidumbre en su vida. Las decisiones equivocadas, las críticas y sus propias dudas. Ante cada palabra sentía que su poder personal se acercaba un poco más a la superficie. No había sido siempre su capacidad de aprender de cada caída lo que lo había hecho fuerte. Tras varios intentos, encontró un hilo entre sus recuerdos y sus miedos. La clave estaba en la vulnerabilidad, en permitir que su historia formara parte del relato común. Al despertar a la mañana siguiente, un destello de claridad lo invadió. En su encuentro con Alejandra, había visto no solo su deseo de compartir, sino también su potencial transformador. La agricultura no era solo cuestión de técnicas, era un espacio de intercambio, donde cada persona tenía algo valioso que ofrecer. ¿Y si al permitir que otros brillaran, él también pudiera descubrir una nueva luz en sí mismo? El día del encuentro llegó, y Alejandro, armado con una nueva perspectiva, se dirigió al espacio de reunión. La sala estaba llena de rostros conocidos, y al ver a Alejandra, un impulso de calidez lo invadió. Observó cómo se preparaba, organizando sus notas con una dedicación que resonaba con la pasión que él conocía también. Al comenzar la sesión, decidió ceder un poco del tiempo, ofreciendo a Alejandra el espacio que merecía para presentar su proyecto. Las miradas eran expectantes, y la joven se enderezó, visiblemente nerviosa, pero su emoción se palpaba en el aire. Los ejemplos de plantas medicinales que traía consigo eran un testimonio del conocimiento que, aunque joven, era sumamente valioso. Mientras ella hablaba, Alejandro sintió cómo su corazón comenzaba a relajarse. Al escucharla, pudo percibir el poder de la colaboración, la magia de permitir que otros empatizaran y se expresaran. Las preguntas de los asistentes surgieron naturalmente, un flujo de conversación en el que él no necesitaba ser el centro. A medida que los comentarios aparecían, una avalancha de luz y aliento envolvía el espacio. Para su sorpresa, el tiempo pasó volando, y la reunión terminó con un aire de entusiasmo colectivo. Al despedirse, una revelación lo golpeó. Su viaje personal jamás necesitó ser un monólogo.
En el acto de dar espacio a otros, había encontrado una voz más rica, más potente. La transformación que tanto anhelaba no era solo suya, era un proceso compartido. Pero cuando miró de nuevo a la sala, se dio cuenta de que su viejo conocido estaba presente, con la mirada fija en él, como si la sombra del escepticismo nunca se hubiera ido del todo. ¿Podría realmente sostener su nuevo liderazgo sin el peso de la duda que su antiguo rival representaba? Esa tensión era un recordatorio constante de lo que aún debía enfrentar. La lucha por el reconocimiento, por el derecho a ser confiado y respetado, no había terminado. La necesidad de validación seguía siendo un monstruo acechante bajo las sombras del crecimiento personal, y después de este día, Alejandro supo que el camino a la liberación aún tenía muchos giros inesperados. Mañana debía retarse nuevamente. Las siguientes reuniones y la reacción de su viejo conocido lo obligaban a una introspección continua. Tenía que prepararse para el próximo paso, cuando quizás la autenticidad brillara, pero también cuando las dudas pudieran volverse más intensas. Sin embargo, con su nueva claridad, Alejandro comenzó a intuir que cada pregunta, cada confrontación, era un paso más hacia su verdadero yo. La evolución lo esperaba, y esta vez estaba listo para desafiar a su propio monstruo. ¿Sería posible que la derrota del pasado fuera, al mismo tiempo, el inicio de algo extraordinario? La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de Alejandro con un resplandor cálido que simbolizaba el nuevo amanecer de su mentalidad. Se despertó con la determinación aún palpitante en su interior, reflexionando sobre el desafío que había decidido afrontar. Había sido un paso hacia la vulnerabilidad, un momento en el que permitió que la voz de Alejandra resonara tanto como la suya. Pero esa emoción ahora se traducía en un dilema. ¿Cómo sostener esa apertura sin perder su esencia? Una serie de pensamientos disruptivos invadieron su mente mientras se vestía. Se sentía como un cóndor enfrentándose nuevamente a la cumbre de la montaña, titubeando entre el deseo de volar y el peso del miedo a caer. En su camino hacia sus responsabilidades, decidió que debía profundizar aún más en su proceso de autodescubrimiento. Cada interacción, cada conversación, debía servir como un espejo que reflejara su evolución. La tarea del día lo llevó a coordinar una visita a una plantación local. Al llegar, los aromas de tierra fértil y vegetación vibrante lo envolvieron, llenándolo de energía. Sin embargo, había un vacío que sentía al ver a su antiguo competidor, Rafael, entre los trabajadores. Su mirada desafiante lo inquietaba y le recordaba su lucha interna. ¿Podría proveerse de ese ambiente de colaboración sin que la sombra de Rafael lo desestabilizara? Las horas transcurrieron y Alejandro comenzó a guiar una charla sobre las técnicas innovadoras que había ido aprendiendo. Mientras hablaba, fue consciente de cómo sus palabras resonaban más con la idea de compartir que de imponer. Ver cómo sus colegas se acercaban, hacían preguntas y ofrecían sus propias ideas, lo energizaba. Pero la tensión con Rafael persistía. Cuando finalmente se cruzaron miradas, Alejandro sintió una racha de desafío y a la vez un deseo de paz. En ese instante, decidió que no caería en la trampa competitiva. Con un impulso de valentía, se dirigió a Rafael y lo invitó a compartir su experiencia con el grupo. Fue un acto audaz que, contrariamente a lo esperado, tomó por sorpresa a su rival. Rafael, intrigado y algo titubeante, aceptó. La dinámica cambió. Alejandro sintió que el aire a su alrededor se cargaba de tensión, pero también de posibilidad. Las palabras de Rafael encontraron eco en los asistentes, y por primera vez desde que había comenzado su proceso de transformación, sintió que su confianza se expandía. Se dio cuenta de que el reconocimiento no debía cultivarse a expensas del otro. Era un espacio para crecer juntos.
Al final del día, tras una jornada intensa de trabajo colectivo, Alejandro se sintió renovado. En el camino de regreso a casa, reflexionó sobre la experiencia. La inquietud que antes lo acompañaba se iba transformando en seguridad. Había un nuevo Alejandro capaz de desafiar la opinión de su antiguo rival y al mismo tiempo abrirse a la colaboración. Sin embargo, su mente continuaba inquieta. La percepción de Rafael lo seguía persiguiendo como un fantasma, sugiriéndole que el cambio que había logrado tal vez no fuese suficiente para atenuar las incertidumbres que aún lo dominaban. ¿Podía realmente haber superado su pasado? La noche llegó con una sensación de calma, pero también con un ligero aprehensión. Con cada paso hacia su propia evolución, Alejandro comenzaba a preguntarse si la batalla real era contra Rafael o contra su propia imagen distorsionada de sí mismo. Cada desafío que había enfrentado hasta ahora había sido crucial, pero ahora se presentaba ante él la mayor decisión de su vida. Debía enfrentarse a la confrontación que le permitiría liberarse completamente de su pasado. Sería capaz de dejar atrás no solo la percepción de los demás, sino también su propia sombra. La noche era oscura, pero un camino iluminado por el descubrimiento personal lo aguardaba. Era el momento de decidir si permanecería prisionero de sus dudas o se lanzaría hacia la autenticidad. Alejandro despertó con la primera luz del día, su mente llena de un propósito renovado. Reflexionó sobre su encuentro con Rafael y cómo había dejado de lado la antipatía, abriendo la puerta a la posibilidad de una relación más humana. Sin embargo, esa sensación de euforia fue rápidamente eclipsada por una sombra de incertidumbre. Si había logrado un avance, ¿realmente era suficiente? En su camino hacia la oficina, cada paso parecía un eco de su resolución interna. La imagen de su pasado, frío y competitivo, luchaba por regresar. Se sintió atrapado entre el deseo de seguir creciendo como persona y la tentación de regresar a patrones familiares. Consciente de ello, decidió consultar unos textos sobre autoconocimiento que había almacenado en su biblioteca. Había allí fragmentos de sabiduría que prometían ayudarlo a desentrañar su fracturada percepción. A medida que avanzaba en su lectura, Alejandro comenzó a identificar patrones de comportamiento que antes habían pasado desapercibidos. Cada página revelaba aspectos de su carácter que necesitaban atención. La ansiedad que sentía frente a Rafael no era solo una rivalidad, era un reflejo de su propia inseguridad. Al aceptar esta realidad, comenzó a vislumbrar que su crecimiento personal no solo dependía de mejoras externas, sino de la aceptación y el entendimiento de sus debilidades. Esa tarde, cuando se reunió con su equipo, notó un cambio en la dinámica. A pesar de haber sido un día largo, la sensación de equipo había empezado a adoptar un ambiente más constructivo. Alejandro aprovechó la oportunidad para compartir su proceso de aprendizaje, incluyendo sus inquietudes sobre la percepción de la competencia. Escuchar a sus colegas expresar sus propias luchas le regaló un atisbo de luz. Estaba claro, no era el único que batallaba con inseguridades, y el diálogo abierto podría ser la clave para desmantelar barreras. Mientras se desarrollaba la conversación, de forma inesperada, Rafael apareció. Su presencia causó una oleada de tensión, pero Alejandro, con la determinación renovada, decidió que no se dejaría arrastrar por la inquietud del pasado. En lugar de evadirlo, lo incluyó en el debate, haciéndole preguntas directas sobre su perspectiva, y a medida que intercambiaban opiniones, lo que inicialmente parecía un conflicto, se transformó en una conversación enriquecedora. Ambos comenzaron a reconocer sus respectivas habilidades y desafíos, lo que permitió una nueva conexión entre ellos.
De regreso a casa, eufórico, Alejandro comprendió que había pasado de un enfoque basado en la competencia a uno centrado en el crecimiento común. Este iluminador cambio no solo enriqueció su trabajo, sino que también comenzó a despejar las nubes de duda que lo rodeaban. Sin embargo, el asomo de la euforia se vio contrarrestado por una pregunta persistente en su mente. ¿Qué sucedería si, al abrirse a los demás, descubriera aspectos de sí mismo que no estaba preparado para afrontar? La noche llegó, y Alejandro se encontró en la penumbra de su habitación con la mente agitada. Mientras observaba la luna a través de la ventana, una idea inquietante le cruzó la mente. Tal vez la vulnerabilidad era el camino, pero también tenía el potencial de exponer partes de su historia que había mantenido escondidas. ¿Estaría listo para confrontar esos demonios internos y permitir que afloraran a la superficie? Un leve temblor recorrió su cuerpo al pensar en lo que significaría abrir esa puerta. Ser auténtico, ser Alejandro, requería un nivel de valentía que aún no sabía si poseía. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de que su camino hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. La batalla más grande no se libraría con Rafael, sino con su propia narrativa personal. Afuera, la brisa nocturna murmuraba promesas de cambio. Alejandro cerró los ojos, reconociendo que en cada desafío había una oportunidad de redención. Pero la pregunta persistía. ¿Acaso estaba preparado para afrontar su pasado y todo lo que ello implicaba? Con esa inquietud atrayéndolo hacia lo desconocido, se dio cuenta de que la verdad sobre quién era realmente aún lo esperaba en el horizonte. El panorama era incierto, pero el deseo de avanzar era cada vez más fuerte. La mañana siguiente llegó con una nube de incertidumbre que envolvía a Alejandro. Al despertar, los ecos de su reflexión nocturna seguían reverberando en su mente. La idea de enfrentarse a su propia historia lo aterraba, pero también lo estimulaba. Sabía que para avanzar era fundamental conocer cada rincón de su pasado, incluso aquellos que había mantenido ocultos bajo la superficie. Pero, ¿cómo enfrentarse a esos recuerdos lejanos que parecían tan ferozmente protegidos? Mientras se preparaba para el trabajo, la rutina habitual se sintió diferente. Cada movimiento era una batalla entre lo conocido y lo desconocido. Se miró en el espejo y se preguntó qué vería si decidía ser completamente honesto consigo mismo. En su mente, la imagen de un Alejandro vulnerable se enfrentaba a la representación de un hombre exitoso, pero emocionalmente distante. Esa lucha interna apenas comenzaba. Al llegar a la oficina, la sensación de pesadez la acompañaba. Se reunió con su equipo, que cada vez más se mostraba receptivo a la comunicación abierta. Sin embargo, cuadros de su juventud inundaron su mente. Los días en que la competitividad lo embriagaba y lo convertía en un monstruo de ambición. Era aquello lo que había construido, pero ¿a qué costo? La percepción de la lejanía del Alejandro del pasado lo llevó a tomar una decisión radical. Propuso una dinámica diferente en la reunión. En vez de repasar informes de manera habitual, cada miembro del equipo debía compartir un momento en el que había sentido inseguridad o duda en su vida profesional. La propuesta fue recibida con miradas de sorpresa, pero también curiosidad. A medida que uno tras otro comenzaban a expresarse, un ingenio se apoderó del ambiente. Las historias reveladas mostraron que el miedo y la vulnerabilidad son partes intrínsecas del crecimiento. Escuchar a cada uno de sus colegas abrirse le dio a Alejandro la energía que necesitaba. Cada relato resonaba con ecos de las inseguridades que él mismo había experimentado. Al final de la reunión, un cuestionamiento persistente se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si fuera capaz de compartir su propia historia? Poco a poco, la tentación de liberar su carga emocional ganó terreno.
El pensamiento de confesarse y desnudarse emocionalmente no solo lo aterró, sino que también lo liberó. ¿Qué pasaría si esa vulnerabilidad se volviera su mayor fortaleza? Cada respingo que sentía al imaginarlo no era solo miedo, sino una chispa de esperanza. El proceso de apertura podría generar una conexión auténtica con sus compañeros y, más importante aún, consigo mismo. La inquietud lo acompañaba mientras salía de la reunión, y su mente no podía dejar de girar en torno a la idea de exponerse. Aún así, un detalle lo paralizaba. La imagen de su antiguo yo, la figura egoísta y competitiva, se cernía sobre su nuevo camino. ¿Podía realmente desprenderse de eso y abrazar un nuevo capítulo? Alejandro decidió buscar apoyo. Necesitaba un interlocutor en quien confiar sus sombras. Se acordó de una antigua mentoría, Beatriz, a quien había perdido de vista. Su sabiduría se había convertido en un faro en su mente, y llamarla era parte de su aceptación y crecimiento personal. Con el teléfono en la mano, explicó la situación a su amigo y, entre el eco de sus decisiones, una nueva pregunta fluyó en su mente. ¿Sería capaz de mostrar su vulnerabilidad ante Beatriz y, más importante, ante sí mismo? La respuesta estaba más allá de lo que había imaginado hasta ahora, y le urgía profundizar en esa exploración. Con la respiración entrecortada pulsó el número. La llamada no solo lo conectaría con ella, sino que podría ser el primer paso en un camino hacia una autenticidad que nunca antes se había permitido explorar. De repente, el sonido de la llamada tintineó en el aire. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría el rumbo de su transformación. ¿Sería este el momento en que finalmente se atrevería a enfrentar sus propios demonios? La voz familiar de Beatriz resonó al otro lado de la línea, llena de calidez y sorpresa. «Alejandro, ¿cuánto tiempo ha pasado?» Su respuesta inicial fue un impulso de nostalgia, pero el peso de las emociones reprimidas volvió a caer sobre él. Se encontró en un cruce entre el pasado y el presente, un lugar donde los miedos y las esperanzas se entrelazaban. «Beatriz», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No sé por dónde empezar, pero siento que necesito hablar contigo. Sobre mí, sobre lo que he sido y lo que no quiero ser más». La mente de Alejandro balanceaba recuerdos de sus días bajo la tutela de Beatriz, llenos de sabiduría y desafíos. Pero en ese momento se sentía como un niño perdido en el vasto océano de su propia historia. Ambos acordaron reunirse para café al día siguiente, y la expectativa se desbordó en su pecho. La pregunta persistente le acechaba. ¿Sería capaz de enfrentar su vulnerabilidad y dejar que otros vieran la historia que había estado sellando? Cada latido de su corazón parecía amplificar su ansiedad, como un tambor que marcaba el ritmo de sus temores. La noche antes del encuentro, Alejandro se sentó en su habitación, un lugar que había sido su refugio durante años, pero que ahora se sentía como una trampa. No podía evitar recordar las numerosas veces que había ocultado sus inseguridades tras una fachada de confianza. Aquellas máscaras habían sido su defensa, pero también lo habían aislado. Comenzó a escribir en un cuaderno que había estado guardando. Cada palabra era una confrontación con los fantasmas de su pasado. Recordó los momentos clave cuando había priorizado el éxito sobre las relaciones humanas. La ambición, aunque inicialmente estimulante, lo había dejado solo. Un monstruo que anhelaba aceptación, pero sin la valentía para buscarla. Con cada línea que trazaba, el peso de su historia incompleta se aligeraba un poco más. La escritura se convirtió en un acto revelador, un vehículo para explorar la vulnerabilidad que había evitado por tanto tiempo. ¿Acaso había espacio para la compasión en su vida o seguiría siendo prisionero de sus propias expectativas? Al día siguiente en el café, Beatriz lo recibió con una sonrisa que iluminaba el lugar. Sin embargo, en lugar de la calidez que esperaba,
Él sintió un nudo en el estómago al ver la mirada inquisitiva en sus ojos. La historia que había elaborado en su mente durante la noche palpitaba en su interior, lista para ser desnudada. «¿Cómo has estado?», le preguntó Beatriz, desdoblando su servilleta con calma. Él tomó un sorbo de café y el ardor del líquido caliente amplificó su temblor interno. Frente a ella, todas sus defensas comenzaron a desmoronarse. Lo que debería ser una conversación trivial se convirtió en una batalla emocional. «Quiero hablarte sobre mi ambición», le confesó, «sobre cómo me ha definido y en realidad me ha destruido a la vez». Las palabras salieron durante la conversación, cargadas de una sinceridad que había creído inalcanzable. Cada respuesta de Beatriz, cada gesto de comprensión, lo alentaban a profundizar más. La conexión empezaba a reconstruirse. Sin embargo, en medio de su relato, emergió una nueva inquietud. ¿Sería suficiente esta apertura o necesitaría ir más allá? La sensación de estar al borde de un abismo emocional lo acechaba, mientras una nueva revelación comenzaba a formarse en su mente. Beatriz tenía una pregunta que podría poner su mundo aún más patas arriba. «Alejandro, ¿cuál es la historia que todavía no has contado?». La incertidumbre se transformó en ansiedad, y en su mente resonaba un eco familiar. ¿Qué más había ocultado en su día a día? La respuesta, por primera vez, parecía estar al alcance de su mano. Sería el momento de desenterrar la verdad más profunda sobre su vida y enfrentarse a su esencia. Y así, el viaje hacia el corazón de su transformación apenas iniciaba, dejando a Alejandro al borde de una crisis de identidad que prometía cambiarlo para siempre. Su historia aguardaba ser revelada, un capítulo oculto que estaba listo para salir a la luz. Pero, ¿qué verdades lo acecharían en esa exploración? La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el hogar de Alejandro mientras se preparaba para el encuentro más importante de su vida. Había pasado semanas reflexionando sobre su historia, y en cada rincón de su mente las palabras de Beatriz resonaban como un mantra. ¿Cuál es la historia que todavía no has contado? Esa pregunta había despertado en él un deseo urgente de autenticidad, un impulso por enfrentar los fantasmas que lo habían seguido durante tanto tiempo. Al llegar al café, el nudo en su estómago se intensificó. Beatriz lo recibió con la misma calidez que recordaba, pero hoy era diferente. Había una decisión que necesitaba tomar, un abismo que debía cruzar. Se sentaron, y antes de que las palabras fluyeran, Alejandro sintió una chispa de determinación que le atravesaba el pecho. «Beatriz, quiero compartir la verdad sobre mi pasado», le comenzó, su voz firme aunque temblorosa. «He vivido una vida construida sobre el miedo y el rechazo. Durante años me he visto a mí mismo como un monstruo, no solo por mis decisiones, sino por lo que otros decidieron pensar de mí». Las palabras surgieron de su interior como una erupción de lava, ardientes y poderosas. A medida que compartía su historia, recordó momentos de su infancia, cuando la desilusión lo llevó a construir muros tras los cuales se escondía, convirtiéndose en una figura temida y aislada. El éxito que perseguía no era el mío, era el que creí que debía cumplir para ser aceptado, confesó, sintiendo cómo la liberación de sus secretos comenzaba a despejar el peso en su pecho. Me convertí en un paria de mis propios sueños. Beatriz, con su mirada atenta y compasiva, lo alentó a seguir. Alejandro se adentró más en sus experiencias, mencionando cómo había dejado que el miedo a fracasar guiara sus decisiones, alejándolo de la autenticidad que ahora tanto anhelaba. Ese día, en aquel café, comenzó a reconocer las fallas de sus viejas creencias, la necesidad de aprobación externa, la percepción de que un hombre debía ser fuerte y callar el dolor. Me doy cuenta de que mis fracasos no son una señal de debilidad, sino una parte de mi viaje, dijo con voz temblorosa.
La osadía de hablarle a Beatriz sobre sus luchas lo empoderaba, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo que construía una nueva identidad, y mientras hablaba, sintió cómo se desvanecían las sombras del pasado. Al terminar su relato, un profundo silencio se posó entre ellos. Beatriz asintió, sus ojos llenos de comprensión. Alejandro, lo que has hecho hoy es un acto valiente. Estás dejando atrás la necesidad de ser visto como un monstruo. Estás reclamando tu derecho a ser auténtico. Esa validación le impactó. Por primera vez sentía que sus miedos no lo definían, sino que lo habían dotado de una sabiduría profunda. Cuando finalmente se levantaron del café, caminó hacia la salida sintiéndose ligero, como si hubiera dejado atrás mucho más que solo palabras. Había liberado partes de sí mismo que había mantenido cautivas. Su mente latía con una claridad renovada. Sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva narrativa. A partir de ese día, Alejandro se comprometió a cultivar su comunidad de agricultura sostenible con su verdadera esencia. Organizó reuniones donde no solo se compartían técnicas agrícolas, sino también historias personales de resiliencia y superación. Se convirtió en un guía emocional, tanto como en un líder agrícola, promoviendo el diálogo abierto que había comenzado con Beatriz. Lentamente, su grupo fue creciendo, y con cada encuentro se multiplicaban las voces de personas conocidas y desconocidas, compartiendo sus luchas y sueños. Alejandro observó cómo lo que comenzó como un espacio para aprender sobre cultivos se transformaba en un refugio para la vulnerabilidad. Su iniciativa se convirtió en un poderoso círculo de apoyo donde cada miembro, incluido él, podía descubrir su propio valor. Un día, mientras organizaban una siembra comunitaria, el viejo conocido, Rafael, se acercó con un gesto de la mano. Alejandro sintió esa antigua sombra acechando, pero esta vez no se dejó vencer. Alejandro, he estado observando lo que has hecho. Hay algo distinto en tu forma de ser, dijo Rafael, con un tono inesperado de respeto. Ese momento fue un punto de inflexión. Alejandro respiró hondo y con confianza le respondió: todos estamos en un viaje, Rafael. La competencia no nos define, nuestras elecciones sí. En ese instante entendió que su transformación no solo impactaba su vida, sino que también resonaba en quienes lo rodeaban. En el corazón del pueblo, rodeado de risas y lágrimas compartidas, Alejandro había alcanzado más que un cambio personal. Se había convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que también llevaban sus monstruos interiores. En su mente, comprendió que no era necesario buscar la aceptación en los demás. Haber encontrado su propia voz y su verdad era el mayor reconocimiento que podía lograr. Finalmente, Alejandro miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía, y se preguntó: ¿qué más puedo conseguir si me atrevo a ser auténtico? La respuesta ya florecía dentro de él. Un futuro lleno de posibilidades y conexiones significativas. Este era el momento culminante de su viaje, el final de una travesía marcada por la lucha, pero también el inicio de una vida vivida con autenticidad. Alejandro, el que fue visto como un monstruo, ahora se erguía como un héroe en su propia historia, uno que había conquistado no solo su pasado, sino también el futuro que siempre había deseado. Es el momento de que ustedes, queridos seguidores, se unan a esta transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hasta la próxima.